Qué gusto saludarlos. Vamos a dar continuidad a nuestro curso de la Sociedad de Médicos Adscritos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, con la sesión académica que corresponde al 18 de marzo del 2025. Y en esta ocasión tenemos una sesión muy interesante. Nos acompaña la doctora Erika Susana Barbosa Ábalos. Ella es médico especialista de anatomía patológica, adscrita al servicio de anatomía patológica y egresada del servicio de inmunohistoquímica. Es encargada del servicio de inmunohistoquímica. Está certificada por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos. Es profesor universitario de la especialidad. Tiene una maestría en Dirección y Administración de Salud y un diplomado en Liderazgo e Innovación en Salud. La doctora Erika, además de todos estos cargos que tiene, es una excelente profesora y es una excelente compañera. Casi todo lo que en patología se requiere, ella nos ha apoyado fuertemente. Yo puedo hablar por lo menos en la división de pediatría. Es una persona muy dispuesta, muy colaboradora, y creo que del tema que nos va a hablar sobre enfermedad inflamatoria intestinal, pues tiene toda la expertise pertinente para tocar este tema. Doctora Beth, muchas gracias, doctora Erika, por aceptar la invitación y por acompañarnos esta mañana. Tiene el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buen día. ¿Compartimos pantalla? Bueno, pues ahora vamos a abordar el tema de enfermedad inflamatoria intestinal desde el aspecto histopatológico. La enfermedad inflamatoria intestinal incluye 3 patologías de etiología desconocida, que son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la colitis indeterminada o no clasificada. Estas se caracterizan por ser crónicas y recidivantes y suelen tener manifestaciones intestinales y extraintestinales. El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal se basa en una combinación de datos tanto clínicos, histológicos, endoscópicos e histopatológicos. Perdón. Y la distinción entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn a veces resulta difícil debido a que no hay un estándar de oro que los diferencie. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad inflamatoria intestinal afecta a individuos de todas las edades, con 2 picos de incidencia, que es de 14 a 24 años y de 50 a 70. Se distribuye de igual forma entre ambos sexos, es más frecuente en personas originarias del norte de Europa y de 2 a 4 veces más común en personas de ascendencia judía askenazí. Los familiares directos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo de 4 a 20 veces más altos de presentar la enfermedad. En cuanto a la patogenia, la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal es aún desconocida. Se asocia a una desregulación de la respuesta inmune, la cual se desencadena por diferentes antígenos intraluminales como la flora bacteriana o algunos otros antígenos como alimentarios, microbianos y algunos otros medioambientales. Se asocia también a factores genéticos. Entre los criterios diagnósticos tradicionales para colitis ulcerosa, tenemos los criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos e histopatológicos, como ya lo mencionaba, pues es una patología que no se puede clasificar de una sola forma, se requiere un abordaje multidisciplinario. En los criterios clínicos se presenta con sangrado rectal, diarrea crónica, dolor abdominal, manifestaciones extraintestinales. Como radiológico se toma mucosa granular, úlceras espiculares o en botón, pseudopólipos, estrechamientos de la luz con aumento del espacio sacrorectal,
acortamiento del colon, pérdida de las austras. En los criterios endoscópicos podemos ver mucosa eritematosa, granular edematosa, exudados o ulceraciones, sangrado al roce o espontáneo, pseudopólipos y pólipos, y lesiones característicamente continuas con afectación prácticamente constante del recto. En los criterios histopatológicos existen criterios mayores y criterios menores. Entre los mayores encontramos inflamación exclusiva de la mucosa, úlceras superficiales, distorsión de las criptas, microabscesos, depresión de células caliciformes, y entre los menores, infiltrado inflamatorio que suele ser difuso, un aumento de la vascularización, metaplasia de células de Paneth en colon izquierdo, atrofia de la mucosa e hiperplasia linfoide. Para la enfermedad de Crohn, los criterios clínicos se presenta con dolor abdominal recurrente, diarrea, pérdida de peso, masa abdominal, fiebre, enfermedad perianal, fístulas. En los radiológicos, úlceras aftoides, lineales o úlceras longitudinales, con la imagen de empedrado, pólipos inflamatorios, edema de la válvula conveniente, estenosis con signo de la cuerda, dilatación, fístulas y asimetría de las lesiones. Endoscópicamente, en el compromiso de colon hay presencia de aftas, ulceraciones, que suelen ser lineales, profundas o serpentiginosas, dando ese aspecto de empedrado, pólipos, pseudopólipos, y las lesiones son característicamente segmentarias, con extensión variable, y el recto generalmente se encuentra respetado. Cuando afecta a ilion, vemos también aftas, úlceras y o estenosis. En los criterios mayores histopatológicos vamos a ver inflamación transmural, granulomas no caseificantes y agregados linfoides. Entre los criterios mayores podemos tener inflamación de carácter discontinuo, inflamación submucosa con arquitectura epitelial conservada, retención de moco con inflamación mínima y fisuras. Los cambios más característicos de la colitis crónica son distorsión de la arquitectura, folículos linfoides localizados basalmente, plasmocitosis basal, inflamación mixta difusa, metaplasia de células de Paneth en colon izquierdo o metaplasia de glándulas pilóricas en ilion, hiperplasia de células de Paneth en colon derecho y fibrosis de la lámina propia. En este esquema podemos apreciar cómo la mucosa normal va a tener unas criptas tubulares largas que generalmente van casi hasta la túnica de la muscular mucosa, y lo que vamos a considerar nosotros en patología como una alteración arquitectural es que estas criptas sean cortas, que haya pérdida de las criptas o que se ramifiquen. En la vida real, como nosotros lo vemos, esta es una microfotografía donde podemos apreciar esa distorsión de la arquitectura con esta ramificación de las criptas, y aquí también podemos observar agregados linfoides a nivel basal y un poquito en la submucosa. En estas microfotografías, en la parte superior, son de ilion, donde vemos un acortamiento de las vellosidades, algo de distorsión de la arquitectura y metaplasia de glándulas pilóricas. En la parte inferior son microfotografías de colon izquierdo, este es de recto, donde vemos igual la distorsión de la arquitectura, algo de esfacelación del epitelio de superficie, agregados linfoides y metaplasia de células de Paneth. Así es como nosotros vamos a decir que tenemos una colitis crónica. Para gratificar la actividad de la inflamatoria, tenemos varias formas. Uno de los índices más utilizados es este, en donde lo vamos a poner como 0 o inactivo, si no vemos infiltración epitelial por neutrófilos.
Vamos a gradificarlo como 1 o leve cuando menos del 50% de las criptas está afectada por esa inflamación, por esa infiltrado por neutrófilos. Moderada, como en esta microfotografía, vemos que más del 50% de las criptas está afectada. E intensa, si vemos presencia de ulceraciones o esfacelación del epitelio de superficie, sin importar la cantidad de criptas o el porcentaje de criptas que esté afectado. En esta microfotografía podemos ver el infiltrado del epitelio por neutrófilos, microabscesos y una criptitis neutrofílica. Otro de los índices histológicos que se utilizan para gradificar la inflamación en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa son el de GBOE, el índice histológico de la Universidad de Nancy y el de Robarts. En todos vamos a utilizar más o menos los mismos criterios y les van a dar una puntuación dependiendo si se presenta y en qué cantidad. Se toma el daño epitelial, los cambios de la arquitectura, inflamación la infiltración por células mononucleares o polimorfonucleares en lámina propia, células polimorfonucleares en el epitelio, si hay presencia de erosión y o ulceración, y en el caso de enfermedad de Crohn, vamos a tomar en cuenta también si hay presencia de granulomas y cuántas muestras de biopsia se ven afectadas. En el índice histológico de Nancy es muy parecido al anterior, al primero que vimos, donde si hay presencia de ulceración, se va automáticamente a grado 4, que sería enfermedad severamente activa. Si no hay ulceración, no hay infiltrado inflamatorio agudo y no hay infiltrado inflamatorio crónico, se manda a grado 0, no hay enfermedad o enfermedad leve. Si no hay infiltrado inflamatorio agudo, pero vemos infiltrado inflamatorio crónico, entonces lo mandamos a grado 1. Si hay un infiltrado inflamatorio agudo leve con infiltrado inflamatorio crónico, se clasificará como grado 2, que es enfermedad levemente activa. Y si el infiltrado agudo es moderado a severo, con infiltrado inflamatorio crónico, se va a clasificar como grado 3, que es moderadamente activa. La distinción entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, macroscópicamente, pues la colitis ulcerosa va a afectar casi siempre recto y colon izquierdo. Vamos a ver una inflamación de la mucosa que es continua, con un cambio abrupto entre la mucosa sana y la mucosa inflamada. En esta debemos considerar que hay patrones poco usuales, como son la preservación rectal, sobre todo en pacientes pediátricos y en los pacientes posterior a tratamiento. En el parche fecal vamos a ver la misma inflamación continua con el cambio abrupto, pero una inflamación aparte en el orificio apendicular. Y la ileitis por reflujo que se presenta normalmente en los pacientes con pancolitis. En cuanto a la enfermedad de Crohn, esta se presenta desde la boca hasta el ano, generalmente es segmentaria, respeta casi siempre recto, y en el mismo segmento podemos ver áreas ulceradas y áreas respetadas, lo que conocemos como regiones omitidas. Así como la inflamación transmural pues nos va a dar este engrosamiento de la pared. Vamos a ver las estenosis, formación de fístulas y ese aspecto de empedrado por las úlceras longitudinales. En esta microfotografía podemos ver una inflamación transmural de un apéndice. Microscópicamente, las características que nos ayudan a hacer una diferencia entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pues
En la distorsión de la arquitectura y la inflamación crónica, en la colitis ulcerosa va a ser difusa y continua, mientras que en la enfermedad de Crohn va a ser focal y discontinua. El compromiso en parche es más frecuente en la enfermedad de Crohn. En colitis ulcerosa la localización generalmente va a ser superficial, transmucosa, y en la enfermedad de Crohn suele ser transmural. La serositis, agregados linfoides y granulomas están asociados a enfermedad de Crohn, mientras que la inflamación aguda, criptitis, microabscesos, pues son más comunes en la colitis ulcerosa. La hiperplasia neuronal y la hipertrofia muscular se asocian a enfermedad de Crohn. La metaplasia de células de Paneth en colon izquierdo la vamos a ver en colitis ulcerativa, mientras que la metaplasia de glándulas pilóricas vamos a verla en ilion en enfermedad de Crohn. Microscópicamente, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn comparten pues muchas características de colitis crónica y puede llegar a ser indistinguibles. En las resecciones intestinales, las principales características que nosotros vamos a tomar para diferenciar enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa es la presencia de cúmulos linfoides transmurales que estén alejados de las áreas de ulceración y granulomas epitelioides que no estén relacionados a daño de la cripta. La mayoría de los clínicos y patólogos expertos concuerdan que la presencia de granulomas no calcificantes con al menos otra característica hace diagnóstico de enfermedad de Crohn, tomando como otra característica principalmente inflamación focal o distorsión de la arquitectura. El término de colitis indeterminada se introdujo para el diagnóstico de muestras de colectomía quirúrgica que muestran una sobreposición entre las características de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Como en esta microfotografía, este paciente tenía un diagnóstico de colitis ulcerosa en biopsia, pero a la hora de hacer la protectomía total, se aprecia una mucosa sin muchos cambios, sin alteración, con inflamación transmural en varias muestras, sin formación de granulomas, sin criptitis, por lo que se cambia a colitis indeterminada. Lo que les comentaba es importante en la evaluación microscópica asegurarnos que los agregados de histiocitos, los granulomas no calcificantes, no estén asociados a ruptura de la cripta para no hacer un diagnóstico erróneo de enfermedad de Crohn. En esta otra microfotografía vemos una mucosa sin mucha alteración, con presencia de granulomas no calcificantes en la basal, pero en todo el muestreo no pudimos identificar inflamación transmural, por lo que también se clasificó como una colitis indeterminada. En la revista de Gastroenterología de México se publicó en 2017 este artículo donde se plasma a lo que se llega en el primer Congreso Latinoamericano de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis. En esta se invita a 6 países latinoamericanos, se analiza la literatura de 15 años y se clasifica en base a medicina basada en evidencia de la Universidad de Oxford. En cuanto a lo histopatológico, ellos refieren que el análisis histológico puede ser de ayuda en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, así como para la verificación del grado de inflamación y el comportamiento terapéutico. Sin embargo, por sí solas, lo histopatológico es de poco valor. Los granulomas ocurren en no más del 25 al 30% de los casos de enfermedad de Crohn, por lo que debemos ser cautos y si no hay granulomas, pues no podemos excluirla. La plasmocitosis basal
y el incremento de neutrófilos y eosinófilos en lámina propia se asocian a un riesgo elevado de recaída en un periodo de 12 meses en pacientes con colitis ulcerosa quiescente. La resolución de la inflamación histológica posterior a aplicación de corticoides nos da una alta probabilidad de permanecer libre de síntomas en los siguientes 12 meses. El diagnóstico temprano de enfermedad inflamatoria intestinal tiene un gran impacto en el desarrollo de la enfermedad. Esto es importante si se sospecha, hacer un buen abordaje, hacerlo multidisciplinario para que el paciente pues no llegue a fístulas y resección de segmento. La ileocolonoscopía representa la prueba más importante y poderosa en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y debe ser llevada a cabo antes de comenzar cualquier tratamiento. Para el diagnóstico de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, se debe obtener biopsias múltiples de 6 segmentos y las biopsias deben de constar de al menos 2 muestras cada segmento. La biopsia del tracto gastrointestinal son una necesidad, pero los hallazgos histopatológicos no siempre son concluyentes para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Para la evaluación basal adecuada, pues es importante lo que ya comentábamos, tomar las muestras de los segmentos y ponerla en viales separados, tomando también mucosa sana. El siguiente criterio microscópico debe considerarse para enfermedad de Crohn en ilion y colon en biopsias endoscópicas, que es la inflamación crónica focal, distorsión de las criptas de forma discontinua y granulomas. Aquí haciendo hincapié de nuevo en lo que comentábamos, que no tengan relación esos granulomas a lesión de la cripta. El análisis histológico basal, en el patólogo debe hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades intestinales como las colitis infecciosas. Los siguientes criterios deben considerarse para colitis ulcerosa, que es distorsión esparcida de la arquitectura de la cripta, inflamación continua de la mucosa con plasmocitosis basal, con o sin asociación de criptitis y abscesos de las criptas, y una reducción marcada de células caliciformes. Aquí les puse esta porque realmente es importante que tengamos comunicación, y más en este tipo de enfermedades que requiere un abordaje multidisciplinario y que en realidad ustedes son el ojo del patólogo. Es importante que el muestreo endoscópico de las biopsias sea múltiple, que incluya los 6 segmentos que son ilion terminal, colon ascendente, transverso, sigmoides y recto. Hay que colocarlo en frascos separados porque si se toman las biopsias y se ponen en un solo frasco, pues yo no puedo saber si las áreas sanas y las áreas ulceradas son del mismo segmento o hay áreas, como en este caso, que la ulceración y la inflamación sea continua y el resto sea mucosa sana. Entonces, si lo hacemos por segmento, yo puedo ver cuántos fragmentos están ulcerados, cuántos están sanos, si hay mucosa sana y ulcerada en el mismo segmento, si hay segmentos respetados con segmentos con inflamación. Entonces, sí es muy importante que se tomen los segmentos y que se pongan por separado. En cuanto a los datos clínicos, para nosotros es muy importante, sobre todo también agregar biomarcadores como la calprotectina fecal, la cual tiene un valor predictivo positivo del 85 al 90% para distinguir enfermedad inflamatoria intestinal. PCR, velocidad de sedimentación globular y en caso de pensar en enfermedad de Crohn, pues agregar anticuerpos.
Los hallazgos endoscópicos, por las mismas causas que ya les comentaba, que para nosotros saber si ustedes están viendo una inflamación continua con cambio abrupto, si ven inflamación segmentaria, si encontraron pseudopólipos o pólipos, para nosotros nos va a ayudar a hacer un diagnóstico adecuado, más preciso. Y pues sería todo, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Gracias, doctora Erika. Tenemos unos comentarios. Está Eduardo Francisco Ramos Rubio, dice muchas felicidades, doctora. Ingrid Jiménez también dice excelente ponencia, gracias. Quedamos al pendiente de más comentarios. Pues hay muchas felicitaciones de los compañeros, doctora. Gracias a todos. Hay comentarios de felicitaciones. Esta sesión queda grabada, como ustedes lo saben, y al mismo tiempo invitar a todos a que pasemos al canal de Facebook para darle like a las sesiones e invitar sobre todo a alumnos de pregrado, de posgrado, compañeros, amigos, a que visiten el canal y vean el trabajo que estamos haciendo en la Sociedad Médica para generar educación médica continua. Si no queda ningún comentario y no hay ninguna pregunta, pues agradecemos a la doctora Erika Susana Barbosa por la presentación de esta sesión tan interesante del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces nos vemos la próxima sesión. Vamos a parar la grabación y muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes hoy. Buen día y buen inicio de semana para todos. Gracias.